tenemos nuestro texto clave, el versículo 8, hemos llegado hasta ahí. Voy a leer nuevamente el versículo 8, dice así: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces, hemos estado viendo el flujo de la carta, de la epístola, cómo nos lleva. Está todo unido y todo viene a consecuencia de lo dicho anteriormente. Entonces, para recordar las cosas que hemos visto hasta aquí, bueno, el amor y la verdad van juntos, es algo que es inseparable. Si uno está en la verdad, va a amar. Si uno ama es porque está en la verdad. No hay otra forma. El que ama es porque ha conocido a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios. Dios es la verdad, Jesucristo es la verdad. Si Él está en nosotros, entonces amamos. Si no está, no podemos amar. Y esa es la realidad que nos enseña la Escritura, muy claramente. El amor es natural en todos los que han conocido la verdad. Esto es algo que también hemos visto. Él decía en el primer versículo: no solo yo los amo, sino todos los que han conocido la verdad, siendo consecuente también con aquel texto de 1 Juan 5, cuando dice que no solamente ama al que engendró, sino que ama al que ha sido engendrado por él, ¿no? No solamente a Dios, sino también a los hijos de Dios. Entonces, bueno, la verdad, Dios mismo, como dije recién, es la causa del amor. No es algo que procede de nosotros, sino que es algo que está en nosotros por la presencia de Dios en nosotros, porque Él nos amó primero y así es que nosotros le amamos a Él. Entonces, su presencia en nosotros es lo que hace que podamos amar. Él es la causa de que andemos en la verdad y de que andemos en amor. Entonces, como dice el texto, la verdad permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros, y eso también tiene que ver con la fidelidad de Dios, que empieza una obra y la perfección hasta el día de Jesucristo. Entonces esa verdad está en nosotros, y acompañando a la verdad y al amor, también recibimos nosotros su gracia, su misericordia y su paz, y lo recibimos en una forma suficiente para que podamos poner por obra la verdad que Él nos ha declarado en su palabra. Y vimos que no hay mayor gozo que encontrar, que ver a los hijos de Dios andando en la verdad. Entonces, la permanencia de la verdad se ve en el amor unos a otros. Así es como somos conocidos como discípulos de Cristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, esa es la característica fundamental del cuerpo de Cristo, de los discípulos de Cristo. Entonces, el amor es algo que se ve, y se ve en la obediencia a la verdad. Entonces, el amor a Dios, y en consecuencia el amor a los hermanos, y el hecho de hacer las cosas con amor, tiene que ver con la obediencia a la verdad de Dios. Eso ya lo hemos estudiado. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo. Este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, esto es muy importante para nosotros, hermanos, entender que el amor no es una cuestión sentimental o algo místico, sino que es algo práctico, es algo que debe ser realizado. Son obras que hay que poner en marcha, que hay que ejecutarlas. Son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, y ahí se ve que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el amor se ve en la obediencia a la verdad. Y si uno ama es porque está obedeciendo a la verdad, está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, y lo hace por amor a Dios, porque Dios es digno. La obra de Cristo, ese amor mostrado en la vida y muerte en la cruz de Cristo, en su resurrección al tercer día, bueno, ese amor mostrado por Cristo es el amor que nos constriñe a nosotros, el amor que nos empuja a amar como fuimos amados por Dios. Entonces, nuestra vida está dedicada a Él porque Él es digno, y le amamos porque Él lo merece. Entonces, así manifestamos nuestro amor, obedeciendo su palabra, obedeciendo la verdad. Entonces, el amor en la iglesia, recuerden lo que vimos
él está animando, está dando esta exhortación que cuida a los hermanos, que quiere cuidar la salud de la iglesia, y dice, ustedes se tienen que amar unos a otros, porque el amor en la iglesia, acompañado de la santidad, porque si uno ama a Dios y guarda su palabra, entonces va a andar en camino de santidad, y esa santidad se hace insoportable para los engañadores. Entonces, cuando hay amor unos a otros, eso los engañadores no lo pueden hacer, no lo pueden acompañar, no tienen la capacidad para hacerlo, se hace insoportable para ellos y se pone de manifiesto quiénes son los engañadores, quién es el espíritu del anticristo, quiénes son los que están ahí por otras motivaciones. Entonces, la vida de los engañadores que andan según el espíritu del anticristo no muestra amor, no obedecen a la verdad y buscan lo suyo propio. Y vamos a ver que hay una diferencia importante en esto, para no entrar nosotros por distintas razones o por cosas que pasan, a juzgar a todas las personas, porque no es nuestro papel, como ya lo hemos visto. Nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. Por eso esta exhortación que cuida nos llama a examinarnos profundamente, a mirar por nosotros mismos, sabiendo que la verdad de Dios, desnuda las intenciones del corazón, como vimos en el último mensaje de Segunda de Juan al llegar a este versículo 8, y nos concentramos por ahora en la primera parte del versículo cuando dice, mirad por vosotros mismos. Ahí es donde nos estamos concentrando ahora, y tratando de avanzar en ver esto, cómo la verdad de Dios, cómo la palabra de Dios desnuda las intenciones del corazón. Eso vimos en base a la escritura, en base a cómo pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Entonces nosotros pensamos que estamos bien, que hacemos las cosas bien, pero vamos a la palabra, y la palabra discierne, critica, separa los pensamientos de las intenciones y nos muestra la realidad. Entonces vemos que la verdad de Dios, puesta por obra en esa obediencia, y yendo nosotros al examen en la verdad, no comparándonos con nosotros mismos, sino comparándonos con la verdad eterna de Dios, con lo que Dios dice, con cómo Dios ve las cosas, la verdad la que nos redarguye, la que vuelve nuestros argumentos en contra nuestro, nos convence de pecado y así desnuda las intenciones de nuestro corazón. Leo una vez más el versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos. Hoy vamos a ver con la ayuda del Señor que la verdad desnuda un corazón rencoroso. Hoy vamos a empezar a ver eso. Se está llamando al amor en la iglesia y lo que vemos es que la verdad desnuda un corazón rencoroso. Pero vamos a pedir a Dios que nos ayude a mantener una comunión fresca con Él, que nos ayude a mantener esa misma comunión con todos los que Él ha engendrado y así poder disfrutar de Dios y de todas sus bondades. Oremos, hermanos, y busquemos la ayuda del Señor. Nuestro Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias por la obra de Cristo. Gracias por su justicia, que es la que nos viste hoy, y por sus méritos, que son los que nos permiten estar delante de tu trono de gracia y clamar a ti con la certeza, la seguridad de que tú nos escuchas, de que nos contestas conforme a tu voluntad, que si pedimos, Señor, como tú nos has enseñado, para que tu nombre sea glorificado y para cumplir el propósito con el cual nos has dejado aquí, Padre, nos has escatimado a tu Hijo y nos vas a dar con Él todo lo necesario para que lo hagamos. Y eso es lo que queremos en este tiempo, Señor. Queremos aprender de ti, conocerte, conocernos a nosotros mismos a la luz de tu verdad y así poder poner por obra tu palabra y estar manteniendo una buena comunión contigo y con nuestros hermanos, andando en la verdad, en honestidad, con sinceridad, sin hipocresía. Padre, ayúdanos a ver las cosas como tú las ves y a llamar las cosas como tú las llamas, Señor, para que no nos engañemos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por este tiempo. Te ruego por aquellos que aún no te conocen, que la verdad cambie sus corazones, Señor, y que los traiga a ti para la gloria de tu nombre. Dame sabiduría de lo alto y ayúdame a ser fiel al texto, Señor, a tu mensaje, a decir lo que tú quieres decir.
Gracias, Padre, por este tiempo. Pedimos tu ayuda y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo podríamos ver esta parte? ¿No? Uno piensa, dice, bueno, tiene que haber amor entre ustedes. Eso es la exhortación que hay a la iglesia. Tienen que amarse unos a otros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pone de manifiesto al engañador, que pone de manifiesto el espíritu del anticristo. Bueno, lo que encontramos ahí es que la falta de amor pone en evidencia que no pueden hacer lo que Dios dice. No lo pueden hacer. Y nosotros, hermanos, necesitamos ver esta porción y tomar conciencia, hermanos. Eso es muy importante hoy. Que nosotros podamos tomar conciencia y llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Para no tomar las cosas con liviandad y darnos cuenta que es muy importante mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Mirar atentamente, como dice Santiago, mirar la palabra puntualmente, o sea, como Dios lo dice, y no pensar que hay cosas que, bueno, estas cosas, bueno, son así, yo las vivo así, lo hago así, porque eso es lo que termina mostrando, es la falta de amor que hay en nuestro corazón y en muchos casos la falta de temor de Dios. Cuando uno puede, recuerden que el Hijo de Dios, donde la simiente de Dios está en él, no puede pecar, pero no porque esté imposibilitado físicamente o mentalmente de pecar, sino que no puede pecar deliberadamente y mantenerse en el pecado, o sea, no puede vivir en la práctica del pecado, no puede convivir con el pecado, porque el Espíritu Santo está en él y el Espíritu lo convence de pecado y se le hace insoportable. O sea, no puede mantenerse en esa práctica de pecado. Es cierto que puede pecar y sabemos en ese momento que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, que es la propiciación de todos nuestros pecados, que Él intercede por nosotros, que por medio de su obra perfecta en la cruz del Calvario, todos nuestros pecados, toda el acta de los decretos que nos era contraria quedó clavada en esa cruz, todos nuestros enemigos fueron derrotados y no hay más reproches sobre nosotros porque ha sido consumado, ha sido pagado toda nuestra deuda, fue pagado todo lo que nos era contrario, quitado de en medio, fuimos reconciliados con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de qué es lo que pagó Cristo en la cruz. Y para tener esa conciencia tenemos que ver la palabra como Dios nos las ha dejado, nos la ha dejado. No estoy hablando de encontrar cosas nuevas, sino simplemente tomar en serio la palabra. Tomar en serio cuando Dios dice, mirá, esto es así, esto es muy importante. No es algo que vos podés decir, bueno, sí, yo sé que es así, pero nada, ya está, ya pasó, sigo camino. No es así. Por eso digo que esto muestra la falta de amor. Y cuando una iglesia se empieza a conducir en hipocresía, cuando empezamos a disimular el pecado, cuando empezamos a tener una falsa comunión con Dios y con los hermanos, bueno, ahí es cuando el error empieza a ganar lugar dentro de la congregación, porque nadie va a reprender, porque están todos en la misma situación. Entonces, hay que ser meticulosos, hermanos, hay que ser puntuales, y sin lugar a dudas, eso nos va a llevar a ver nuestro corazón y a verlo cada día y a horrorizarnos y a sentirnos confrontados prácticamente todo el tiempo. Bueno, démosle gloria a Dios. Porque como decía en el mensaje anterior, al muerto usted le tira una bolsa de cemento arriba y no siente nada. Y si hoy nosotros tenemos la gracia de poder ver el pecado, y no solamente poder ver el pecado, sino que además podemos ver a Cristo. Y podemos ver a Cristo cubriendo todos nuestros pecados. Entonces, eso es una gracia de Dios, mis hermanos. Es saber que Dios está obrando en nosotros, Él nos está convenciendo para limpiarnos y para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para la gloria de su nombre. Entonces, para nosotros es muy importante ser meticulosos en estas cosas. Porque tal vez las cosas que vamos a mencionar en este mensaje y los próximos, Dios mediante, y si Él lo permite, son cosas que por ahí no les damos importancia y que pasan en nuestro corazón.
y nos acostumbramos a convivir con esas cosas. Y eso es un peligro para el alma, es un peligro para la salud espiritual, es un peligro para la iglesia y para la salud de la iglesia. Por eso se exhorta a los hermanos que os améis unos a otros, que anden en amor. ¿Cómo? Guardando el mandamiento del Padre. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que dice el Padre? Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No, hay que llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar malo a lo que Dios llama malo. Entonces lo que Dios llama malo, hay que saber que por el poder de la victoria de Cristo en la cruz, nosotros hoy podemos ese pecado mortificarlo, decirle que no y ponerlo a un costado en nuestra vida. Y vivir según la verdad. Hermanos, esto quita un peso del alma. Esto nos hace descansar en Cristo, nos hace reposar en Él. Y no porque seamos perfectos, sino porque vamos a ver nuestro pecado, pero a la vez vamos a ver que la gracia de Dios sobreabundó. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces vamos a empezar a disfrutar todos los días de ver cómo la gracia de Dios sobreabundó. Es cierto, vamos a ver nuestro pecado y nos vamos a afligir por nuestro pecado, nuestra risa se convertirá en lloro, nuestro gozo en tristeza por nuestro pecado, pero esa tristeza que es según Dios nos va a llevar al arrepentimiento, de que no hay que arrepentirse, y entonces nos va a llevar a Cristo y nos va a llevar a gozarnos en esa gracia que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario, y entonces vamos a poder decirle al Señor que nos limpie con hisopo, en una forma cuidadosa, que limpie nuestra alma, que nos limpie de toda maldad, confesando nuestros pecados, y que su gracia nos ayude a vivir como a Él le agrada, a vivir según su palabra, a vivir según su verdad, hermanos, sin dejar ninguna cosa librada al azar. Vimos en Primera de Juan acerca de la confesión del cristiano, que es una verdadera confesión. Ahora, ¿dónde se define, hermanos, la verdadera confesión de un cristiano? ¿Cuándo se ve si una persona realmente es un cristiano? Ahora, hay dos cosas que tenemos que recordar. La primera, Cristo no vino a establecer una religión. Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. La religión, en una definición sencilla, mis hermanos, es el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios. Pero la salvación es la gracia de Dios alcanzando a los pecadores perdidos. O sea, es algo totalmente contrario. Y Cristo no vino a establecer una religión. Él vino a dar vida. Vino a formar nuevas criaturas en Él mismo. Vino a salvar un pueblo propio, un pueblo peculiar, un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, un pueblo que ande en su nombre y que le dé la gloria a su nombre. Él vino para eso. Entonces, Él vino a dar vida y vida en abundancia, no a establecer una religión. Entonces, ¿dónde se ve la verdadera confesión de un cristiano? Bueno, lo que pasó, eso es lo otro que quería compartir, en Hechos 11, cuando los discípulos se los llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Entonces se los llamó cristiano, como hemos dicho ya más de una vez, por la forma en que ellos vivían, no solamente por lo que decían. Recuerden, debemos amar en hecho y en verdad, no solamente de lengua, sino de palabra y en hechos. Eso es amar a Dios. Decimos que amamos a Dios y lo demostramos con las obras, con lo que hacemos. Entonces, ¿cuándo se ve la verdadera confesión de un cristiano? Miren, hermanos, cuando estamos con todos los hermanos de la congregación, cuando estamos en un ambiente agradable, cuando las cosas van bien, cuando tenemos cosas en abundancia, cuando no nos falta nada, cuando estamos bien con las personas. Entonces, permítame decir que es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil ser cristiano cuando todo va bien. Pero el verdadero cristianismo, el verdadero cristiano, se ve en los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque mientras todo va bien, bueno, como diría el Señor, si saludás a los que los saludan, ¿qué hacéis de más? O sea, es lo mismo que hace el gentil, es lo mismo que hace el que no conoce a Dios. Saluda a los que los saludan, ama a los que los aman. Entonces, cuando está todo bien, ¿qué estás haciendo de más? La respuesta es nada. Entonces, para ser hijo de nuestro Padre que está en los cielos, hay que amar al enemigo, hay que bendecir al que te maldice
y hay que orar por los que os ultrajan. Ahí cambia la cosa. Ahí cambia. Porque ese es el verdadero cristiano. Porque esa es la vida de Cristo. Cristo vivió en medio nuestro, siendo santo, justo, puro, y todos contrarios a Él, alrededor. Pero Él, a pesar de toda esa contrariedad alrededor, de sufrir esa contradicción de pecadores contra Él mismo, Él mantuvo los ojos puestos en su Padre, mantuvo los ojos puestos en la verdad, mantuvo sus obras puestas en la verdad, haciendo la voluntad del Padre, alimentándose de la voluntad del Padre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el cristiano. El cristiano se ve cuando su fe es probada. Cuando su fe es probada. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, palabra que significa tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe, y ahí la palabra prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe significa la comprobación de vuestra fe. Sabiendo que cuando son tentados, lo que se va a hacer es comprobar si su fe es verdadera. Si usted va a hacer las cosas como Dios manda, o va a hacer las cosas como usted quiere, o como usted está acostumbrado, o va a seguir siendo el mismo de siempre, etcétera, etcétera. Ahora, esto es todo el día, en todas las áreas de la vida. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que haces, en todo lo que emprendes. Y Él, por su palabra, por su verdad, enderezará tus veredas, como dice Proverbios 3. Entonces esto es muy importante, hermano, porque ahí es donde se define la verdadera confesión del cristiano, en cómo actúa en las situaciones difíciles. Cómo actúa en las situaciones difíciles. Por eso Juan dice, mirad por vosotros mismos. Tengan cuidado. Porque yo les digo, hay engañadores, hay anticristo, y ustedes van a empezar, aquel es el engañador, aquel es el anticristo. Ojo, mirá tu propio corazón. Examinate, cuídate. A la luz de la verdad, que se revele la intención de tu corazón. Que Dios te muestre quién eres realmente. Y ve a Cristo. Una y otra vez, ve a Cristo. Cristiano, hijo de Dios, no te canses de ir a Cristo. Porque solamente Él va a dar descanso a tu alma. Porque Él ya hizo la obra. Ahora, lo que está pasando con nosotros es que la estamos conociendo en profundidad. Estamos conociendo su gracia. Estamos conociendo toda su obra. Entonces estamos creciendo en su amor. Y cada vez que crezcamos en su amor, vamos a estar viendo nuestro pecado. Y vamos a ir a Él una vez más, y vamos a ir al Señor y vamos a decir, Señor, te doy gracias por mi Cristo, te doy gracias por mi Salvador, gracias por tu gracia superabundante, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la sangre derramada, gracias, Señor, porque aún cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, me diste vida, y aún hoy, a pesar de mi pecado, me sigues amando, porque eres fiel y justo y ya me has perdonado y de ninguna manera vas a castigar 2 veces el mismo pecado y me lo estás mostrando, me estás mostrando mis errores ocultos para que la soberbia no se enseñoree de mí y para que pueda vivir para tu gloria. El pecado avergüenza, lo sé, nos hace sentir frustrados, nos hace sentir mal, pero nunca saque los ojos de Cristo, porque Él es la propiciación por todos esos pecados. Él ya los pagó. Es a Él donde tenemos que ir, es a Él a quien se los tenemos que llevar. E ir y decir, mira, estoy viendo hoy mi pecado, Señor, gracias, porque tú lo viste antes de la fundación del mundo, cuando inmolaste al Cordero, y aún así me escogiste para salvación, aún así me hiciste alcanzar por medio de tu Evangelio, me salvaste para que sea tu Hijo. ¡Cuánto amor, mis hermanos! ¡Cuánto amor! Entonces se trata de eso, mis hermanos. No tenga temor a ser confrontado con su pecado. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones, pruebas. Es el momento para darle la gloria a Dios. Me gozaba hoy cuando compartía el hermano, tenía la oportunidad de darle la gloria a Dios y, hermano, lo siento, Cristo lo llevó en la cruz. Pero te está enseñando, porque esas situaciones van a seguir viniendo. Y entonces le vas a dar la gloria a Dios por su gracia, porque Él ya perdonó todos esos pecados, los perdonó, entonces hay que seguir yendo a Cristo. El cristiano se ve en cómo actúa en las situaciones difíciles. Hermano, confesar con la boca que Jesús es el Señor, asistir a una iglesia, leer la Biblia, ofrendar, orar,
dar a los pobres, cantar alabanzas, vestir pollera o corbata, saber doctrina y teología, tener un ministerio, predicar en las calles, predicar en las plazas, graduarse en un seminario, hasta ser misionero, etcétera, etcétera, y muchas cosas como estas que hay en la llamada vida cristiana. ¿Saben qué? Todas estas cosas que mencioné son cosas que hasta un incrédulo puede hacer. Un incrédulo puede hacer estas cosas. Un incrédulo puede asistir a una iglesia, puede decir con sus labios que Jesús es el Señor, puede leer la Biblia, orar, ofrendar, tener un ministerio. Sí, hasta un incrédulo lo puede hacer. Cualquier persona con mínimas capacidades, mis hermanos, puede proponerse estas cosas y hacerlas. Es más, hasta puede hacerlas fielmente durante años. Eso se llama religión, mis hermanos. Y como dice la palabra, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo hace Satanás para disfrazarse como ángel de luz? ¿Cómo hacen sus ministros para disfrazarse como ministros de justicia? Estamos hablando de personas que son de Satanás y que están en una iglesia y se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por los frutos, y cuando llega el momento de dar fruto, en ese momento difícil, ahí se ve la naturaleza. Ahí se ve lo que son. Preocupa cuando una iglesia va tapando el error, pequeñas cosas, las va tapando, las va dejando así, entonces estos ministros de Satanás van ganando lugar, porque nadie les dice nada. Y llegan a ocupar un lugar aún atrás del púlpito. Y nos engañan a todos. Es así. Es así. Y cuando pasan esas cosas uno debe examinarse y decir, bueno, hay algo que no estuvimos haciendo. Y pasa así, porque uno se examina y dice, yo vi esto, yo vi aquello, pero la verdad que pensé, no dije nada, y ahí uno ve su pecado también. Y gracias a Dios por todo lo que Él permite, porque Él sabe cómo limpiar a su iglesia. Por eso, hermano, cualquier persona, aunque no sea hijo de Dios, con las mínimas capacidades, bueno, esa persona puede disfrazarse como un ministro de justicia. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Puede hacer todas estas cosas de la religión y hasta ser fiel. Ser fiel en hacerlo, ser fiel en cumplir con las responsabilidades, hasta puede ser amable y todo. Para todas estas cosas, mis hermanos, no se precisa el Espíritu Santo. Son obras. Son obras. No se precisa el Espíritu Santo. O sea, todas se pueden imitar en apariencia. Todas se pueden imitar en apariencia. Eso sí, mis hermanos. Ninguna de estas cosas puede ser buena, agradable y perfecta delante de Dios sin la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, se pueden hacer todas las cosas. Y hasta pueden parecer buenas. Pero ninguna va a ser buena, agradable y perfecta delante de Dios sin la obra de Cristo en nosotros, sin el Espíritu Santo obrando en nosotros. Porque nosotros no podemos hacer nada agradable a Dios si no es por medio de Jesucristo. Entonces hay imitadores, y esa es la advertencia que está haciendo Juan. Mirad por vosotros mismos. Entonces, sin el Espíritu Santo, sin la obra de Cristo, no podemos hacer algo agradable, pero lo podemos hacer igual. Y hasta puede ser útil. Y hasta los hermanos pueden decir, mirá qué buen hermano. Pero Dios ve los corazones. Por eso vimos en el mensaje anterior acerca de cómo la verdad desnuda las intenciones del corazón. Y muestra realmente lo que hay en nosotros. Entonces, estas cosas no pueden ser agradables sin la obra de Cristo, ¿no? Como dice
Hebreos 13, 20 y 21, después podés leerlo, lo mencionamos siempre. Pero la realidad, mis hermanos, es que cualquiera puede decidir ser un religioso el resto de su vida y hacer todo lo mencionado en su vida. Todo lo que mencionamos lo puede hacer en su vida sin ningún problema. Pero, como dice Colosenses 2:23, tales cosas, todas estas prácticas, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, estas acciones religiosas tienen buena reputación en la iglesia. Tienen buena reputación. O sea, se reconocen estas cosas. Y fíjense, dice, en culto voluntario, eso uno lo hace voluntariamente. Ahí lo está obligando, lo hace voluntariamente. En humildad, porque uno lo mira, parece una persona humilde, al servicio de todos, ¿verdad? Y en duro trato del cuerpo, porque mirá cómo esa persona se niega a sí mismo para hacer todas estas cosas. Pero el texto termina diciendo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es por eso que explotan, porque se cansan. Llega un momento que se cansan, porque están haciendo las cosas en sus fuerzas. Entonces, como las están haciendo en su fuerza, nuestras fuerzas, mis hermanos, son finitas. Las de Dios son infinitas. Cuando hacemos las cosas en su fuerza, nadie se cansa. Pero cuando usted se siente cansado de hacer algo, cuando usted se siente cansado de, otra vez esto, otra vez lo otro, en relación a la verdad de Dios, cuando está cansado es porque lo está haciendo en su fuerza. No en dependencia de la gracia de Dios, sino porque usted lo está queriendo hacer para ser un buen cristiano. No, hermano, no funciona así. No, debe gozarse en el Señor y esas cosas no tienen que ser gravosas. Y en esas cosas hay descanso, porque el yugo es fácil y la carga es ligera, mis hermanos. Porque es Cristo haciendo en nosotros lo que es agradable delante del Padre para gloria del Padre. Ahora, la persona que decide hacer estas cosas en su fuerza y las hace, puede lograr una buena reputación en el mundo cristiano. Lo puede lograr. Pero estas cosas, todas estas cosas que mencionamos y otras tantas que tal vez no mencionamos, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, usted puede lograr un estatus religioso sin ser de Cristo. Eso es lo que significa. Puede lograr un estatus religioso sin ser de Cristo. Pero no puede enfrentar su propia carne. No puede enfrentar la tentación de su propia concupiscencia que lo atrae y seduce. O sea, estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces usted no puede enfrentar su propio pecado, su propia concupiscencia, como dice Santiago, cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, la situación afuera tira de lo que está adentro, entonces se hace manifiesta la propia concupiscencia, y usted no la puede enfrentar diciéndole, sal de aquí, pecado, el domingo yo fui a la iglesia. Mira su propio pecado y le dice, mirá que yo el domingo fui a la iglesia, no me molestes. No tiene valor alguno. Pecado, te digo que no, porque yo soy un ministro del Evangelio. Fuera pecado, yo ya di mis ofrendas esta semana. Fuera pecado, yo ya ofrendé, ya di mi diezmo, como dicen muchos, o como dice por ejemplo el de Lucas 18, ¿no? No soy como este, ayuno, doy diezmo de todo lo que gano, etcétera, etcétera, ¿no? La religión. Aléjate de mí, Satanás. Hoy me puse la pollera, hoy me puse la corbata. Perdón, hermano. Pero es irónico. A veces pensamos que con estas cosas estoy seguro. Fuera huestes de maldad. Me van a molestar a mí. Yo prediqué en las plazas. Y ahí uno va a los hechos antiguos, ¿no? Oíme bien, tentación. Oíme bien porque yo canto alabanza. No tenés poder sobre mí. Mirá pecado. Mirá pecado. Mirá mi diploma del seminario. Miralo. Alejate de mí. No, hermanos, no funciona así. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No, el espíritu que está en nosotros se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que querramos. Esa es la única razón por la cual nosotros no seguimos en el camino ancho que conduce a la perdición. Esa es la razón. No es la religión, no es la iglesia. La religión es un método de contención. La iglesia de Cristo no es un método de contención, mis hermanos. Es un método
voy a sacar la palabra método. Es un medio de gracia para la santificación. No es un método de contención. No es, acá me siento contenido, seguro. No, no. Nuestra seguridad está en Cristo y solamente en Él. Entonces la iglesia no es un lugar donde estoy contenido. Bueno, acá no se ve el verdadero yo. Pero después afuera no lo puede controlar. No. La iglesia debe ser un medio de santificación. Un medio por el cual Dios trata con nuestro pecado. Dios se ocupa de nuestro pecado. Dios nos santifica, nos purifica. Por eso, hermano, todas estas cosas no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Y no solamente no se le pueden oponer a la carne, sino que estas cosas empiezan a alimentar orgullosamente la propia carne. Y ese es el mayor problema, hermanos, el orgullo. Porque cuando uno pasa tantos años así, en error, ese orgullo se vuelve un muro muy alto, mis hermanos. El orgullo de la religión se vuelve un muro muy alto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos la verdad, lo que estamos aceptando es que vivimos en error y que todos nuestros, permítanme ponerlo entre comillas, bien claramente, aceptar que vivimos en error y que todos nuestros laureles cristianos resultan ser solamente heno y hojarasca, y nada más. Entonces el orgullo se vuelve muy fuerte, muy alto. Pará, ¿qué me vas a decir? ¿Que yo viví toda mi vida mal? Yo no quiero hablar más con vos. No, yo quiero a alguien que reconozca todo lo que yo hice, todo lo que yo soy, todas las cosas que yo puedo contar y que me puedo gloriar. Buscar la propia gloria no es gloria, dice Proverbio. No es gloria. Entonces el orgullo levanta ese muro bien alto y claro, después es muy difícil derribar ese muro. Claro, para Dios no es nada imposible. Pero para nosotros los hombres es imposible. Es imposible. Dios hace la obra o esa persona se pone de manifiesto. Se pone de manifiesto lo que es realmente. El orgullo, mis hermanos, por esas propias obras es el principio del fin. ¿Por qué? Porque uno depende de sus obras y de sus hechos para estar bien con Dios. Esto es lo que pasa normalmente. Uno empieza a luchar con su pecado, ¿no? Y de repente se siente abrumado por su pecado. Se siente abrumado. Y de repente hace cosas y las sigue haciendo y dice, mirá las cosas que estoy haciendo. No puede ser, yo soy un cristiano, yo no puedo hacer estas cosas, yo no puedo vivir así. Entonces lo primero que dice es, yo no debo ser cristiano. Y entonces ahí viene el sistema religioso y le dice, no, pero esperá, ¿cómo vas a decir eso? Acordate lo que vos hiciste. Entonces estas personas religiosas, aunque con sus labios afirman que la salvación es por gracia, que no es por obras, su corazón descansa en la propia justicia. Se consuelan a sí mismos con sus propios hechos, con su propia justicia. Su seguridad de salvación y esperanza se compone de recordar cuántas cosas buenas ha hecho en su religión. Entonces viene el sistema religioso y le dice, no, pero acordate, vos no te pongas así. Decile a Satanás, yo un día oré y permití que Cristo entrara en mi corazón. ¡Wow! ¿Dónde está eso en la Escritura? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces uno se consuela en cosas que hizo. Yo hice una oración, yo me bauticé aquella vez. Yo me bauticé un día. No importa si es un pecador mojado, pero un día me bauticé. Entonces yo soy un cristiano porque un día me bauticé. Ningún bautismo es agradable a Dios sin Cristo. Si no está Cristo en nosotros, si no somos una nueva criatura, creados en Cristo Jesús, el bautismo es solo un baño con ropa, nada más. Porque solamente en Cristo nuestras obras son aceptables delante de Dios. Pero el sistema religioso te dice, vos hiciste la oración, vos un día te bautizaste, vos fuiste miembro de la iglesia, ¿te acordás? Fuiste miembro fundador de la iglesia. Acordate, mirá, esos ladrillos de ahí, mirá, tienen tu nombre, los pusiste vos, ¿te acordás? ¿Cómo no vas a ser un cristiano? Tantos años que te vimos acá ocupando ese lugar ahí, mirá, hasta tiene tu nombre la silla.
Entonces se empiezan a aferrar a sus hechos, a sus propias cosas que vivieron, a que siempre, no, yo siempre creí una doctrina impoluta, perfecta, que nunca tuvo, no, yo soy de la sana doctrina. Wow. Entonces empieza a confiar en sí mismo. ¿Cómo no voy a ser cristiano? Yo soy de tal denominación. Yo soy un bautista de pura cepa. No, yo soy un hermano libre y fui libre por Cristo. Y así uno empieza, ¿no? Pues yo soy... Nada, que está en la Escritura, mis hermanos. Todo lo que estoy mencionando son cosas que pasan y que sabemos que pasan todo el tiempo y ninguna está en la Escritura. ¿Cómo no voy a ser cristiano si yo fui un ministro del Evangelio? Me ordenaron pastor. ¿Y dónde estás hoy? No, hoy estoy viviendo solo en un lugar, no me congrego con nadie, pero todavía soy pastor, porque en aquella iglesia que tenía, según su propia opinión, un falso evangelio, y eran todos herejes, me ordenaron pastor. Linda ordenación, linda ordenación. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No hay valor. Y no sirve. No sirve para el pecado. Mis hermanos, si no es en Cristo, no hay esperanza. Si no es en la obra redentora de Cristo, si no es en el sacrificio perfecto de Cristo, si no es en su sangre derramada, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, si la esperanza no está en Él, si uno no ve su propia miseria y solamente tiene la esperanza de ser hallado en la justicia de Cristo, entonces no hay esperanza. La religión no da esperanza. La religión es una carga, mis hermanos. Entonces este pensamiento orgulloso lleva a las personas a depender plenamente de sí mismo. Y el orgullo ensalza su propio corazón. Entonces ahora se sienten en posición de juzgar a los demás. Porque yo ya sé, yo ya lo viví, yo tengo experiencia, yo pasé un montón de veces por estas cosas. Mirá, ya sé lo que está pensando ese. Yo veo una persona y enseguida me doy cuenta cómo es. Es orgullo, mis hermanos. El orgullo duele, el orgullo lastima y el orgullo nos condena, mis hermanos. Nos condena, nos lleva a la misma condenación. Ese orgullo los lleva a creer que no necesitan nada. No, yo no necesito nada. Yo estoy bien con Dios. Yo no necesito iglesia, no necesito a nadie, o sea, no necesito a los hermanos para estar bien con Dios. No necesito ni la iglesia ni los hermanos. Yo estoy bien con Dios, yo estoy acá en mi casa, yo busco a Dios, Dios me busca a mí y estoy bien. Entonces, por demás murió Cristo, como dice Pablo en Gálatas 2. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si al fin y al cabo con lo que podías hacer o con tu propia idea podías estar bien con Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? La verdad que Dios dio a su Hijo en vano, si lo podíamos alcanzar por nosotros mismos. No, hermano. Ahora, claro, no lo van a decir así. No van a decir eso, ¿no? No van a decir, no, yo no necesito la iglesia, no necesito a los hermanos, porque es como un sincericidio, ¿verdad? Es un sincericidio. Dicen, no, la iglesia es importante, los hermanos son importantes, pero sus hechos, sus acciones, la forma en que se conducen, las decisiones que toman, van a negar lo que están diciendo con sus labios. Sus vidas van a ir en contra de la verdad de Dios. Dios dice, mira, yo te salvé, te puse en la roca y establecí mi iglesia para que vos me conozcas, que crezcas, para que seas santo, para que cumplas la función en el cuerpo, para eso te di la gracia. O sea, Dios es bien claro en su palabra. Pero uno orgullosamente dice, no, pero si yo sé lo que Dios dice, pero yo no necesito esas cosas, yo estoy bien. Entonces cuando llegan los momentos difíciles, sus acciones muestran lo que hay en su corazón. Llega una situación complicada en la iglesia
Porque, hermanos, el contexto acá es dentro de la iglesia. Llega una situación complicada en la iglesia y entonces, si te he visto no me acuerdo. Cuando llegan los momentos difíciles, entonces las acciones muestran lo que hay en su corazón. Cuando llega el momento de poner por obra la verdad, de vivir según la verdad, el momento en el que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados, como hoy se leía en 1 Pedro 4, cuando llega ese momento, que la cosa se pone difícil, cuando viene el conflicto, ahí es donde se ve al verdadero cristiano. Ahí es donde se ve lo que hay en el corazón. Cuando llega ese momento en que el Hijo de Dios tiene que ser un pacificador. No el que empieza los problemas. El Hijo de Dios es el que termina los problemas. Bienaventurados los pacificadores, dice la palabra. Porque ese es el carácter de Cristo. Él vino acá a terminar con nuestro problema con Dios. Vino a poner la paz, vino a hacer la paz. Él es el Dios de paz. Y Él hizo la paz entre nosotros y ese debe ser el carácter del Hijo de Dios. A veces parece que los hijos de Dios ven un conflicto y se van con todo el carbón encendido, con la leña, y siguen tirando. No, sí, no, tenés razón. Si aquel, vos no sabés lo que me dijo a mí, y vos no sabés cómo me miró a mí, y lo que dijo, no, y el otro día en la predicación, no, y aquel una vez me dijo, leña. ¿Dónde está el carácter pacificador? Ese es el momento donde se ve. Ese es el momento donde se pone de manifiesto la verdad. ¿Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer algo así? Claro que podemos. Claro que podemos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? No es si lo puede hacer o no. Es como dijimos, como cuando vimos en 1 Juan, es lo que viene después. Porque si la persona lo hace y luego ve su pecado, lo confiesa, se arrepiente, pide perdón y restaura la situación y busca la restauración, gloria a Dios. Dios está obrando en la iglesia, en los hermanos. Dios está haciendo la obra, gloria a Dios. Pero si la persona se endurece, se enoja con todos y termina saliendo y dejando de lado todo lo que Dios dice, sin proceder como Dios manda, entonces se puso de manifiesto lo que hay en su corazón. Se puso de manifiesto que no está andando en la verdad. Y uno dice, pero esto es una pavada, es una discusión. ¿No es así que por esto no soy un hijo de Dios? No, no es por la pavada o por la discusión. Es porque no amás a Dios. Porque no vivís conforme a la verdad, porque no estás guardando sus mandamientos, porque no estás haciendo lo que Dios manda, estás haciendo lo que vos querés, y Dios te redimió de toda iniquidad. Y eso es iniquidad, porque en lugar de hacer lo que Dios dice, haces lo que vos querés. No es por la pavada, no es por lo que pasó. Pecar, pecamos todos. No busque una iglesia perfecta, porque no la va a encontrar. Usted no tiene que buscar una iglesia perfecta. Las iglesias perfectas no existen porque están compuestas de personas imperfectas como nosotros. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos una iglesia que cuando esas imperfecciones se manifiestan y se generan conflictos, trata las cosas como Dios manda. Eso es lo que buscamos. Cueste lo que cueste, duela lo que duela, se tratan las cosas como Dios manda y se siguen las instrucciones de la palabra porque Cristo es la cabeza de esa iglesia. Esa es la iglesia que tiene que buscar. Esa es la iglesia. Todo lo demás. Por eso llega el momento difícil, llega el momento de pacificar, llega el momento que hay que edificar, o sea, buscar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Llega el momento en el que hay que amar. Hay que amar al hermano que en este momento me está haciendo contrario, que en este momento me está ofendiendo. Hay que amar al hermano. Eso es una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo, de darle la gloria a Dios. Y gracias a Dios por todas esas oportunidades. Pero si en vez de mostrarse el carácter de Cristo, se muestra el viejo Leo, y me doy vuelta y agarro a la persona del cuello y lo golpeo, y le grito, y lo insulto, y lo echo a patadas, y le digo, salí de acá, esta es mi iglesia, bueno, usted ya sabe quién es quién. Ahí tiene el testimonio. Es lo que dijo Cristo en Mateo 7, hablando de los falsos maestros, los falsos profetas, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo trata la situación? ¿Va a la palabra? ¿Va a la escritura? ¿Va a la escritura a cerciorarse qué es lo que Dios dice? Miren por vosotros mismos. Cuiden su corazón. Porque cuando llegue ese momento difícil hay que pacificar, hay que edificar, hay que amar. ¿Recuerda cuál es el fruto del Espíritu Santo?
Creo que todos conocemos este texto de memoria, el de Gálatas 5. Más el fruto, en singular, el fruto del Espíritu es en todo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo eso es fruto del amor a Dios. Todo eso es fruto del amor de Dios en nosotros. No hay ley, o sea, es ilimitado, hágalo todas las veces que quiera, no hay una ley que lo detenga, vaya, hágalo, ame, gócese, sea paciente, tenga paz en su corazón en abundancia, porque así lo da Cristo. Entonces llega el momento difícil, el momento triste donde debe prevalecer el gozo de Cristo, y en lugar de prevalecer el gozo de Cristo, hay enojo, hay frustración, hay enojo con tal persona, donde debe prevalecer la paciencia, y ahí el término es longanimidad, o sea, la paciencia contra las personas que no son adversas, es una constancia de ánimo de seguir haciendo la voluntad de Dios cuando la otra persona me es adversa. Ahí es donde se ve el fruto del Espíritu, ahí es donde le damos la gloria a Dios. Cuando llega el momento de pagar con benignidad al que nos está haciendo una maldad, o al que está obrando malicia contra nosotros, el momento de ser bondadoso con aquel que es maligno, el momento de creer y esperar en Dios ante la agresión del otro, encomendando la causa al que juzga justamente, teniendo fe y esperando en Dios, que Él sabe lo que hace. Ese momento de ser manso, recuerde que la mansedumbre es el poder en sujeción, y no, es el momento de ser manso y no tomar las cosas en las manos de uno, o sea, juzgando uno con su propia fuerza a la otra persona. No, hay que ser manso en ese momento, en el momento difícil, el momento de ejercer dominio propio ante la provocación y decir lo que quieras, escrito está. Como contestó el Señor a Satanás. Ahí se verá lo que hace, se verá cómo reacciona y se verá qué busca. Su corazón será descubierto en medio de la congregación. Sus hechos confirmarán su fe en Cristo o sus hechos negarán su profesión de fe. Ahí, en el momento de dar fruto, es cuando se va a conocer el árbol. Y ese es el momento de dar fruto, el momento difícil. El momento donde las tinieblas se levantan. Ahí se verá el amor a Dios en su corazón, haciendo lo que Dios manda, mostrando el carácter de Cristo, o se verá su religión fría, vacía, que deja de lado la verdad y actúa como mejor le parece, como le conviene, ignorando y dejando de lado deliberadamente los mandamientos de Dios. Sí, ya sé lo que Dios dice, pero bueno, lo mejor era que haga esto. Pero no, lo mejor es que hagas lo que Dios dice. No que hagas eso, no que hagas lo que a vos te pareció mejor. No que reacciones así. No que trates. ¿Me explico, hermano? Ese es el momento para hacer lo que Dios dice y no lo que uno quiere. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que se opone a nuestra carne. Por Jesucristo que está en nosotros y hace lo que es agradable delante del Padre. Ese es el momento. Porque si no se ve esa religión fría, vacía, profesan conocer a Dios, dice Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 2 Corintios 13:5, recuerda, no sabéis que estáis reprobados a menos que Jesucristo esté en vosotros. Están reprobados en cuanto a toda buena obra. No pueden poner por obra la sana doctrina. ¿Por qué? Porque no está Jesucristo. Y sin Jesucristo estamos reprobados delante de Dios. No tenemos la capacidad de hacer buenas obras. Y ahí, mis hermanos, es la caída. Y esa caída es como una avalancha, porque como están confiando en sus propias obras, en su propia justicia, piensan que ellos están bien con Dios. Sí, ya sé todo lo que pasó, ya sé, pero yo no quiero tratar nada, yo estoy bien con Dios, no los necesito a ustedes, ahora yo voy a buscar a Dios por mi cuenta. Yo busco a Dios con mi familia, busco a Dios con mis amigos, busco a Dios con los que piensan como yo, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, dice 2 Timoteo 4. Esa es la realidad. No quieren la verdad, no quieren tratar la verdad. Pero después van y dicen, pero nosotros tenemos el Evangelio, tenemos la verdad. ¿Dónde está la vida? ¿Qué marcan los hechos? Claro, entonces como piensan que están bien, dicen, no, yo no necesito arreglar nada con nadie,
no tengo problemas con nadie, no quieren hablar nada, sus razones prefieren guardárselas, no, yo prefiero guardármelo, no quiero ser de tropiezo, ya fuiste de tropiezo, o sea, ya está. Quiero guardarme mis razones, entonces murmuran y difaman, porque hablan, pero bueno, ibas a aquello, sí, bueno, lo que pasa es que pasaron cosas, si te contás, no sabes, ya está, ya dijiste todo. Ya difamaste y ya murmuraste. Ya lo insinuaste, ya está. Después acusan de falta de amor, acusan de que nadie lo fue a buscar. El amor es guardar los mandamientos de Dios. Es hacer las cosas como Dios manda. Y la iglesia debe asegurarse de amar a Dios haciendo y siguiendo las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra y velar por todo el proceso bíblico en cada conflicto. Es interesante porque personas así dicen que no tienen ningún problema con nadie, que siguen siendo hermanos, pero prefieren no verlos más. No los voy a ver más. O sea, son hermanos, los amo con todo el corazón, pero no los voy a ver más. Dicen, no se preocupen, no se preocupen por nosotros, no te preocupes que nosotros estamos bien con Dios. El orgullo que mencionaba antes. El orgullo en lo propio, en esas propias obras, en su propia justicia. Ignoran voluntariamente la enseñanza de Cristo. Han sido expuestos a la verdad, han sido expuestos a la enseñanza de Cristo. La han escuchado más de una vez, y aún en la reprensión, pero, sí, ya sé, pero mejor esto. ¿Cómo mejor? No, mejor es lo que Dios dice. Ignoran voluntariamente la enseñanza de Cristo, y Cristo nos enseña que sin comunión con los hermanos no hay comunión con Dios. Si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo cree que ocurre eso? ¿Cómo cree que el sacrificio de Cristo se hace realidad en medio nuestro cuando tenemos comunión unos con otros? Porque hay conflictos. No hay comunión con Dios sin comunión con los hermanos. Esa religión no es aceptable delante de Dios. Le voy a mostrar un pasaje. En Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice así la palabra de Dios. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es muy interesante. Después puede leer el Sermón del Monte y avanzar, pero para que usted tenga una idea, avanzo unos versículos, creo que esto es bien concreto. El 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es lo que está mostrando? Que el problema está en el corazón. Eso es lo que muestra la ley, desnuda las intenciones del corazón. Y lo muestra acá, demuestra acá, que hay rencor en el corazón. Porque esto cuando dice, oíste que fue dicho no matarás, entonces uno dice, no, yo no maté a nadie. Yo no maté a nadie. Bueno, Dios dice que no hay que ser chismoso, porque es atentar contra la vida del hermano, allá en Levítico 19:16. Uno atenta contra la vida del hermano con el chisme. Pero acá dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, eso pasa en el corazón, será culpable del juicio. O sea, lo que quiere decir, es como un homicida. Como veíamos en Primera de Juan, cuando dice el que aborrece a su hermano, es homicida. Lo está matando en su corazón. Está el enojo ahí. Por afuera lo puede disimular, todo lo que quiera, pero delante de Dios no. Por eso enseguida, acá dice que dice, fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hermanos, ¿vemos lo que Cristo está diciendo? No está diciendo, bueno, es un hermano que se equivocó. Dice, no, si la persona permanece en esa actitud, queda expuesta al infierno de fuego. O sea, está expuesto a la condenación eterna, no es un verdadero cristiano.
Eso es lo que está diciendo. Es grave. Si uno puede convivir con eso en su corazón, si uno puede convivir con el rencor, con la falta de perdón, como vamos a ver en el próximo mensaje, con la ayuda del Señor, si uno puede vivir con ese tipo de corazón, no hay nada que haga que sea acepto delante de Dios. Absolutamente nada. Dice el texto, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Interesante, ¿no? Ahí te acordás que tu hermano tiene algo contra ti. Algo pasó. Entonces dice, deja allí tu ofrenda. Mira, no traigas la ofrenda porque no es aceptable. Déjala ahí. Primero anda a arreglar la comunión con tu hermano. Porque sin comunión con tu hermano no puedes tener comunión conmigo. Eso es lo que Dios dice. Sin comunión con tu hermano no puedes tener comunión conmigo. No podés vivir en pecado. No hay comunión. Porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces no puede haber comunión en las tinieblas, mis hermanos. Y esto es tinieblas. Son tinieblas que llevan al infierno mismo, hermanos. No podemos dejar esto de lado como si fuera una pavada. Dios dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora uno piensa en el dinero, piensa en la ofrenda monetaria, pero recuerda Romanos 12, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, es un culto lógico, es lo que Dios merece. Presenten sus cuerpos como una ofrenda sobre el altar. Lo que Dios está diciendo es, tu ofrenda no me es acepta si no tenés comunión con tu hermano. Si no arreglas las cosas con tu hermano, no hay ofrenda posible. ¿Por qué? ¿Se complace tanto Jehová en las ofrendas, en los holocaustos? No, ¿en qué se complace Dios? En que se atienda a su palabra, en que se la ponga por obra, en la verdad. Un corazón rencoroso, un corazón que no quiere arreglar las cosas, un corazón que disimula, no puede engañar a Dios. Y Dios dice, hasta que no arregles esto, no hay nada que sea aceptable. Volvé allá y arreglá las cosas. Oh, pero mirá todo lo que hice después, yo tuve aquel problema, pero bueno, ya quedó en el olvido. ¿De verdad crees que Dios se olvidó? ¿De verdad creemos que Dios se olvida? No, sí, olvidó nuestros pecados en Cristo. Pero cuando nosotros hacemos algo deliberadamente, mis hermanos, es como dice Hebreos, el que peca deliberadamente, el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado y está pisoteando la sangre de Cristo. Está diciendo, yo puedo vivir sin el sacrificio de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ese es el peligro que lo expone al infierno de fuego. No importa lo que haga después. Después puede hacer un montón de cosas. Puede hacer un montón de cosas. Hay muchos ejemplos en las Escrituras así. Pero la verdad desnuda el rencor en el corazón. Y nos muestra cuál es nuestra condición delante de Dios. Mirad por vosotros mismos. Miren su corazón. Ámense unos a otros. Miren ustedes mismos que no sean ese engañador. Que no sean ustedes los que anden en el espíritu del anticristo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. Si a todas le sacamos algo, ya no es todas, mis hermanos. Y la palabra nos enseña, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Nada. Si le pone algo, ya no es nada. Nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Por eso dice, cuídense, examínense a ustedes mismos, velen en sus almas por la gloria de Dios. Velen en sus almas sabiendo que la verdad desnuda las intenciones. En sus almas velen para que lo que va a hacer sea para la gloria de Dios. No dejen asuntos sin resolver. No dejen cosas pendientes. No guarden rencor en su corazón. El trato con los hermanos tiene que ser puro, tiene que ser honesto, tiene que ser sin presunciones, sin hablar por atrás. Hay que dejar la mentira y hay que hablar verdad cada uno con su prójimo. Estamos acostumbrados a ser políticamente correctos y eso es pecado, mis hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es comprobar lo que es agradable al Señor. Por eso, hermanos, cuando las tinieblas se ciernen en derredor nuestro, es cuando tenemos que resplandecer como luminares.
Es cuando tenemos que ser la luz del mundo. Tenemos que alumbrar toda situación, problema, conflicto o circunstancia con el carácter de Cristo. Nosotros somos la luz del mundo, porque Él es la luz del mundo. Y Él está en nosotros. Limpiemos la lámpara, mis hermanos, para que su luz resplandezca a través nuestro. Tenemos que comprender, mis hermanos, la urgente necesidad de resolver los conflictos bíblicamente, para darle la gloria a Dios, para honrar a nuestro Señor. Porque como dijo Jesús, imposible es que no vengan los tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y Dios mediante veremos eso en el próximo mensaje. Los tropiezos, las ofensas, los escándalos. Es imposible que no vengan. Pero cuidado, hay de aquel por quien viene. Miren por vosotros mismos. Miren por vosotros mismos. No sean ustedes los que causen estas cosas. Vivamos, hermanos, para la gloria de Dios, con honestidad, con sinceridad y sin hipocresía. Porque la verdad desnuda siempre el rencor en nuestro corazón. Amén. Demos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, que quitó en medio el pecado y nos salvó eternamente. Y que Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas hoy día, para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios, salvarlos perpetuamente, darles vida y vida en abundancia. No hablamos de una religión, hablamos de una nueva criatura, de una nueva vida, una nueva vida. Cristo te va a salvar eternamente y te librará de la condenación eterna en el infierno separado de Dios. Oremos. Nuestro Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias por Cristo, Señor. Padre, es mirarnos y ver nuestra miseria una y otra vez. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias. Gracias por esa superabundante gracia. Gracias porque Él es nuestra esperanza. Él es nuestra salvación. Él es nuestra justicia. Oh Señor, estamos aquí para darte la gloria, para hacer tesoros en el cielo, para honrarte con nuestras vidas, para ser tu cuerpo, para manifestar tu carácter. Padre, fortalécenos en tu gracia, para que así sea. Ayúdanos como hijos tuyos, ayúdanos como iglesia a mostrar esa unidad en Cristo y a darte la gloria en todo, a través de tu verdad, a través de tu palabra. Mi Padre, gracias. Perdona nuestros pecados. La obra de Cristo es suficiente, Señor. Gracias una vez más por Cristo. Una vez más te ruego, Señor, que salves a los que no te conocen. Todo lo hacemos, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén. Señor les bendiga, hermanos.